Buenos días. Yes, profe. Buenos días, Mariana. Espero te encuentres muy bien. Estamos en la segunda sesión, matemáticas de séptimo. Hoy es martes 11 de abril. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en este momento? Te quiero invitar allí para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias en este momento, amado Dios. Yo me pongo de acuerdo con Mariana, Señor, y te decimos gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido tú el que nos has guiado, Señor. Un día más de vida, Señor. Un día más que tú permites que nuestros ojos vean la luz, que nuestra vida siga adelante, que nuestro propósito continúe, Señor. Pedimos que nos guíes. Pedimos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, dándonos sabiduría y conocimiento para seguir adelante en cada una de nuestros propósitos, Señor. Padre, gracias. Quedamos en tus manos. Yo bendigo a Mariana y todo aquel que después vea la conexión, Señor. Bendigo cada familia, amado Rey. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Mariana, ayer estábamos trabajando. ¿Qué estábamos trabajando ayer, Mariana? A ver, cuéntame, ¿en qué quedamos? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué dice Mariana? Profe, eh, las unidades de medida y el perímetro. ¿La qué? Las unidades de medida y el perímetro. Ok, bien. Bueno, entonces ya empezamos a hablar acerca de la geometría y de la geometría hablamos del perímetro. ¿Qué es el perímetro, Mariana? ¿Qué dijimos que era el perímetro? La suma de los ángulos de una figura. La suma de los lados de una figura. Entonces, eso fue lo que hicimos. Vamos aquí a recordar. Entonces, geometría y de geometría empezamos a ver perímetro. ¿Y qué es perímetro? Perímetro es la suma de los lados de una figura. Sencillo. Entonces, si tengo una figura cualquiera, el perímetro es hallar los lados. Si tengo, por ejemplo, un triángulo, ahí está, un triángulo de lados 3, 4 y 5 centímetros, puede ser. Entonces dijimos que perímetro simplemente es sumar. 3 más 4 más 5. Y en este caso, pues daría 9, 12 centímetros, si hablamos de centímetros. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, kilómetros, etcétera. Cualquier figura que tengamos, podemos nosotros hallar el perímetro porque es la suma de todos sus lados. Sea una figura que tenga 3 lados, 4 lados, etcétera. Inclusive, en la circunferencia, miremos a ver la circunferencia, yo puedo hallar el perímetro. Pero no vemos, de pronto nos preguntamos, pero no vemos los lados, porque es totalmente circular. Ok, hay una formulita para el perímetro de una circunferencia de radio R. Recordemos que el radio es el punto desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Y el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi por R, que también se le conoce como longitud de circunferencia. Bueno, esto fue en lo que quedamos el día de ayer. El perímetro. Perímetro es igual a la suma de todos los lados de una figura. Y en el caso de la circunferencia, ya hablamos de un caso especial, tenemos que es igual a 2pi por r. Ahora miremos otro concepto de geometría, y es el concepto de área. Área. ¿Qué es el área? El área es
la superficie de una figura. Ok, ahora vamos a mirar entonces qué entendemos como área, cuando hablamos de área. Cuando hablamos de área de una figura, es esa parte, voy a dibujar aquí, por ejemplo, un rectángulo, esa parte interna. Esto sería el área, esa parte interna de la figura. Dicho de otras palabras, es lo que nosotros podemos tocar con la mano o podemos nosotros palpar. El área, por ejemplo, ahí donde tú estás en la mesa, si tú tocas la mesa, esa mesa al pasar la mano, ese es el área, muy diferente al volumen, porque el volumen es la capacidad, lo que está por dentro. Me explico con otro ejemplo. Si yo tengo un vaso y cojo el vaso en la mano, eso que estoy tocando es el área, pero cuando deposito un líquido por dentro, lo que por dentro cabe es el volumen. Entonces, el área es la superficie, por eso se habla de la superficie, eso que nosotros podemos tocar. ¿Sí? Cambio el volumen dentro del vaso, yo puedo meter la mano, pero ahí está vacío, pero ahí estoy introduciendo la mano dentro de un volumen muy diferente. Entonces, cada figura tiene un área, dependiendo de las figuras. Entonces, por ejemplo, el rectángulo, este es el rectángulo. Vamos a llamar que esto es el lado A y este es el lado B. Entonces, para un rectángulo, el área de un rectángulo simplemente es lado por lado, o en este caso A por B, o largo por ancho, como queramos llamarlo, o lado por lado. El área de un rectángulo. El área de un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Una figura de 4 lados que tiene sus 4 lados iguales. Entonces, si esto mide L, esto mide L también, esto mide L y esto mide L. Al igual que el rectángulo, pues el área es lado por lado. O sea, pero en este caso, como son iguales, L por L, pues nos va a dar, o estamos de pronto más acostumbrados a mencionarlo como L elevado a la 2. Pero es lo mismo, se está multiplicando lado por lado, lado al cuadrado. Pero sigue siendo el mismo concepto, lado por lado. Sino que como es un cuadrado, es el mismo lado. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cuadrado, tenemos por aquí un cuadrado de lado 3, si esto mide 3 y esto mide 3, bueno, todos sus lados miden 3, porque si hablamos de un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, ¿el área a qué es igual? El área sería igual a 3 por 3, muy diferente al perímetro. Ojo con eso, porque el perímetro sería sumar todos los lados. Y aquí me daría, que lo puedo escribir así o lo puedo escribir así también, 3 elevado a la 2, que es potencia, que también ya lo vimos. O sea, eso sería 9. ¿9 qué? Pues dependiendo si son centímetros, serían centímetros cuadrados, porque sería centímetro por centímetro. Si es metro, metro por metro, entonces daría metro cuadrado. Si es centímetro por centímetro, daría centímetro cuadrado. Siempre el área se menciona en unidades cuadradas. Siempre que tengamos un área, la respuesta va a ser en unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, etc. ¿Hasta ahí vamos bien, Mariana? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Pero hay muchas más figuras, claro que sí. Sigamos. Entonces vamos a mirar más figuras. Vamos ahora, por ejemplo, el área de un triángulo. Miremos un triángulo. Entonces un triángulo es una figura que tiene 3 lados. Y hay varios tipos de triángulos. Pero miremos el triángulo. Esto mide la B de base y la altura es la que está por dentro, que va desde el vértice hasta el lado de la base de forma perpendicular, o sea, recta. A esto voy a llamarlo h, de altura. Y entonces decimos que el área de un triángulo, ¿a qué es igual? A base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces, si tenemos un triángulo, por ejemplo, que tiene de base 5,
y de altura, aquí me dicen que esta altura es 8. Aquí me estoy inventando uno. Entonces el área, ¿qué es igual? El área sería igual a 5 por 8 o 8 por 5, porque es lo mismo. Una multiplicación no tiene orden, o sea, no importa 5 por 8 o 8 por 5, dividido en 2. En ese caso, 5 por 8 nos da 40, 40 dividido en 2. Y 40 dividido en 2, que quiere decir la mitad, quiere decir 20. Y si fueran centímetros, serían centímetros cuadrados, dependiendo de qué magnitud sea. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 20 centímetros cuadrados. Bien, es importante estas medidas y estas figuras para poder nosotros resolver ahorita otro tipo de ejercicios. ¿Qué otra figura vamos a necesitar? Bueno, entonces ya tenemos el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. Miremos ahora una figura de n lados que sea regular, es decir, todos sus lados iguales. Las más comunes, la de 5 lados, un pentágono. Entonces vamos a hacer un pentágono. Vamos a ver, un pentágono. 2, 3, 4, 5. Un pentágono que tenga todos sus lados iguales, es decir, figuras regulares. Entonces voy a escribir aquí figuras regulares. Se llaman así porque sus lados son iguales. Sus lados son iguales. Ok, entonces este pentágono vamos a suponer que tiene de lado, vamos a suponer que tiene de lado 4 centímetros. O sea que todos los lados tienen 4, 4, 4, entonces por aquí 4, 4, 4, 4, 4. Y resulta ahora que hay una palabrita que es la siguiente, la palabra apotema. ¿Qué es apotema? Apotema es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta un lado o hasta el lado de la base, que queda en toda la mitad, va a dar en toda la mitad. Eso se llama, vamos a colocar aquí una flechita, eso se llama apotema. Eso se llama apotema. Vamos a escribirlo aquí un poco mejor. Apotema. Entonces, aparece lo siguiente, Mariana y todos los que después ver el video, que el área de una figura regular, como el pentágono, puede ser hexágono, heptágono, etcétera. Una figura de 5 lados, de 6 lados, de 7, de 8, de 9, etcétera. Las más comunes que vas a encontrar en el taller es la de 5 lados, que es el pentágono, y la de 6 lados, que es el hexágono. ¿A qué es igual? Es igual a P de perímetro, al perímetro, que ya vimos que era perímetro, por el apotema, que ya vimos que es el apotema, dividido entre 2. Esto se cumple, esto se cumple para cualquier figura regular, para cualquier polígono regular. Es el nombre más utilizado, un polígono regular. Es decir, que para esta figura, entonces, vamos a mirar el apotema. No dije cuánto valía, entonces vamos a suponer que el apotema de esta figura es de 8. No, mentiras, 8 no, muy larga, no cuadra. Coloquémoslo de 5. De 5. Entonces, Mariana, para este ejercicio, ¿cómo quedaría el área? Ok, vamos a resolverla. Entonces, el área sería, vamos a escribir aquí que el área ¿a qué es igual? Al perímetro. ¿Qué es perímetro? La suma de todos sus lados. Ah, ok. Como tiene 5 lados y cada uno mide 4, sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Es lo mismo, sumar la misma cantidad. Recordemos, ¿qué es eso? Una multiplicación. Entonces voy a escribir 5 de 5 lados por 4 que mide cada lado. Listo, ese es el perímetro. Ese es el perímetro. Ahora por el apotema. El apotema en este caso mide 5 por 5 dividido entre 2.
Voy a volver aquí a colocar el nombre. En un momento. Uy, dividido entre 2. Vamos a colocar aquí otra vez para que no se te olvide. Entonces, 5 por 4, repito, esto es el perímetro. Perímetro. Y este 5 viene siendo el apotema. Entonces, el área de esta figura, ¿a qué es igual? Entonces, el área de esta figura es igual a 5 por 4, 20. 20 por 5, 5 por 2, 10, 100. Aquí hay que tener muy presente las tablas de multiplicar. 100 dividido entre 2. Y 100 dividido entre 2, que quiere decir la mitad. ¿A qué es igual la mitad de 100? Igual a 50. Entonces aquí sería 50 centímetros cuadrados o metros cuadrados, dependiendo qué magnitud nos estén entregando. Y esta formulita de perímetro por apotema sobre 2 es válido para cualquier polígono regular. Bueno, ya tenemos el área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo y de los polígonos regulares. Nos faltaría el área de la circunferencia. Ya ahorita, hace unos minutos, hablamos del perímetro, que es lo mismo que la longitud de la circunferencia, muy diferente al área. Ahora vamos a ver cuál es el área. Ahí es importante no confundir los términos. Una cosa es la longitud, que también se conoce como el perímetro, y otra cosa es el área. Entonces, el área de una circunferencia es una circunferencia, siempre debemos recordar que tiene algo llamado radio. ¿Qué es radio? La distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Ese es el radio. Entonces, el área de la circunferencia, ¿qué es igual? El área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Recordando que pi es una constante matemática, es un número. Es un número que significa 3,141592 y que a veces se aproxima 1592 y sigue más, hay más numeritos. Tiene más y más números, tiene infinitos números ahí. Por lo general, cuando se hacen reemplazos de pi, ya se utiliza una aproximación y es 3,1416. Es una buena aproximación que se puede utilizar en los ejercicios. Aunque a veces se deja simplemente enunciado el pi. Me explico, si tengo aquí una circunferencia de radio, me dicen que el radio es 3, entonces el área es igual a pi por 3 al cuadrado. Es 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, 9. Se me queda 9 pi. Dejo el número 9 de primero. Y así lo puedo dejar. El área es igual a 9 pi centímetros cuadrados o metros cuadrados. Bueno, Mariana, cuénteme. ¿Alguna pregunta, Mariana? ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí me vas entendiendo? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos las áreas más comunes para nosotros trabajar en geometría. Entonces, ya tenemos perímetros y el área. Ahora hablemos de volumen. Entonces vamos a mirar el volumen de algunas figuras para poder resolver ahora sí los distintos ejercicios que hay allí que son de geometría, de esa parte de geometría. ¿Por qué? Porque requiere varias combinaciones de todo esto que estamos haciendo. Requiere combinaciones de perímetro con área, con volúmenes. Entonces
Entonces, dependiendo de la figura y del problema, hay que combinar este tipo de formulitas. Entonces, vamos con volumen. Voy a minimizar la pantalla y vamos con volumen. Ahí está la pantalla, la minimicé. No hemos borrado, simplemente la minimizamos para ahora hablar de volumen. Entonces hablemos de volumen. Vamos a buscar aquí título, volumen. Cuando hablamos de volumen, que ya lo mencioné, estamos hablando de capacidad. Capacidad. ¿Qué capacidad tiene un recipiente para poder depositar allí algún tipo de líquido o algún tipo de sustancia? Entonces lo que va por dentro, lo que podemos nosotros introducir. Entonces hay varias figuras, ¿no? Lo mismo, entonces si tenemos un cubo, ok, un cubo está compuesto por cuadrados. Aquí, esto es un cuadrado, pero para volverlo cubo, entonces aplicamos aquí el dibujo para que quede como una visión de 3D. Y entonces algo así más o menos, ahí está, y ya es un cubo. Entonces, esta figura es un cubo, entonces vamos a colocar aquí un cubo. Y cuando hablamos de cubo, entonces un cubo, ¿qué características tiene un cubo? Como viene de cuadrado, todos los lados son iguales. Entonces, largo, ya hablamos de largo, ancho y alto, pero todas son la misma cuando es un cuadrado. Entonces, el volumen aquí es igual de un cubo, simplemente es multiplicar los tres lados, largo por ancho por alto, que en este caso, como son los mismos, va a quedar L por L por L, que es lo mismo que L a la 3. Entonces, el volumen de un cubo es igual al lado elevado a la 3. Entonces, si nosotros tenemos un cubo por acá, aquí está el cubo, y tiene lado 4, vamos a suponer que es un cubo, ¿no? Entonces, volumen a qué es igual, sería igual entonces a 4 a la 3. ¿Y qué es 4 a la 3? 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Te daría 64. Y como es elevado al cubo, de igual manera quedaría las magnitudes al cubo. Centímetro al cubo o metro al cubo. ¿Por qué? Porque sería centímetro por centímetro por centímetro. Y eso me daría centímetro al cubo. Volumen de un cubo. El volumen de un cubo es la multiplicación de los tres lados. Ya hablamos en una figura en tres dimensiones. Es decir, que tiene largo, ancho y alto. Cuando hablamos de largo, ancho y alto, hablamos de volumen. Miremos ahora otra figura para el volumen. Ya no pensemos que sea como que venga de un cuadrado, sino que venga de un rectángulo. Ah, ok, muy similar la forma de hacerlo. Entonces hacemos los rectángulos y ya hablamos de un paralelepípedo. Se le dice así también, paralelepípedo, una caja. Ahí estoy dibujando la caja. Esa caja estaría formada por, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y la tapa 6 por 6 rectángulos. Si nosotros la desbaratamos, serían 6 rectángulos. Y lo mismo, ¿qué tiene? Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. Entonces, el volumen es igual a la multiplicación de las tres magnitudes, largo, ancho y alto. Y por ahí en el taller, ahí ya empieza a ver esas preguntitas. Dice hallar el volumen de un paralelepípedo y nos dan las figuras, largo, nos dan las medidas, perdón, ancho y alto. Es multiplicar las tres medidas de la figura. Esas medidas pueden ser números enteros como pueden ser decimales. En el taller está en números decimales. Vamos a mirar el taller ahora para seguir haciendo más formulitas, pero ahora vamos con el taller. Vamos a mirar el taller. Entonces, si miramos aquí el taller, ahí está. Ya hicimos el primer punto
Es decir, ya lo expliqué, no que hayamos hecho ese. Y me refiero a este segundo, Mariana. Ve, aquí tengo tres paralelepípedos. Y nos dan las figuras ancho, alto, largo, ancho, alto, largo. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo, multiplicar esas tres medidas. ¿Por qué? Porque un paralelepípedo es una caja compuesta por seis rectángulos que se arman y va a quedar una ¿qué? Una caja, va a quedar una caja y podemos hallar el volumen. Entonces, por ejemplo, para no hacer el mismo, obviamente, para no hacer lo mismo, miremos otro ejercicio. Si yo tengo, a ver, aquí ya reduje la pantalla otra vez. Si tenemos, por ejemplo, un paralelepípedo que tiene de largo, coloquemos aquí 5, de alto que tiene 2,3, porque ahí utilizan decimales, entonces vamos a algo parecido, y aquí de largo, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, por acá, que tiene 7. Entonces, ¿el volumen a qué es igual? El volumen es igual simplemente a saber multiplicar, Mariana, y todos los que se conecten y vean el video después. 5 por 2,3 por 7. La idea es hacer estas multiplicaciones sin calculadora. La idea es hacerlas sin calculadora. Entonces, volumen, ¿a qué sería igual? Podemos primero los números enteros. 5 por 7, no importa que yo multiplique el primero con el último, no importa, porque es una multiplicación. Entonces, 5 por 7, 35, y copio 35 por 2,3. Ah, ok, ahora sí voy a hacer por aparte esta. Entonces, decimos 35 por 2,3. Recordemos cómo se multiplican decimales. Mire que aquí estamos recordando, con un ejercicio de estos, estamos recordando varios detalles. Primero estamos aplicando geometría, estamos aplicando multiplicación de números decimales, estamos aplicando potencia cuando sea el momento de aplicar una potencia. Entonces se utiliza todo lo que se ha visto en algún momento en este grado de séptimo, e inclusive de los años anteriores, que ya venimos haciendo operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cómo se multiplica cuando tenemos un decimal? Hacemos la multiplicación normal y luego corremos, dependiendo de la cantidad de espacios, para colocar la coma. Entonces multipliquemos 3 por 5, 15, va una, 3 por 3, 9 y una 10. Ahora nos movemos 2 por 5, 10, nos movemos un espacio, va una, 2 por 3, 6 y una 7. Ahora esto lo sumamos, quedando 5, 0 más 0, 0, 7 más 1, 8. Y como en la coma hay un espacio, entonces solamente corremos un espacio, o sea, daría 80,5, es decir, que el volumen de este paralelepípedo sería 80,5, y si son centímetros, centímetros al cubo. Si son metros, metros al cubo. Si son milímetros, milímetros al cubo. Es importante siempre colocarle la magnitud. Bueno, ahí tenemos entonces ya estas figuras ya un poco más interesantes. Aquí tenemos el paralelepípedo. ¿Alguna pregunta, Mariana? No, señor. Bien, perfecto. Vamos a revisar más figuras. Vamos a revisar más figuras. Entonces miremos el taller, a ver qué nos proporciona el taller para seguir revisando qué otra figura. Entonces ya tenemos ahí ese punto ya para que lo podamos resolver. Luego dice este problemita, Mariana, dice, un empaque para un perfume tiene forma de prisma hexagonal. Determine la altura si tiene las siguientes medidas. Apotema, que ya dijimos que es apotema, lado del hexágono, y también dice, espera un momento, dice, y el volumen, ya nos dan el volumen. Ok, vamos a charlar este ejercicio, Mariana. No hacerlo, recuerden, no hacerlo, pero sí yo lo voy charlando y tú vas tomando nota allí. Entonces,
voy a limpiar pantalla. Vamos a limpiar pantalla en 5, 4, 3, 2, 1. Me avisas si de pronto cuando vaya a limpiar pantalla, si no es copiado o estás copiando, me avisas. Entonces aquí habla de un prisma. Ah, ok, entonces ya dijimos que era un paralelogramo. Ahora, cuando hablamos de prisma, dentro de los prismas tenemos dos tipos de prismas. Tenemos un prisma donde las tapas es la misma figura. ¿Me explico? ¿Me explico? Un prisma viene siendo, por ejemplo, este que nos da el problema es un hexágono, pero empecemos con un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados iguales. Acá hago un pentágono y por aquí nuevamente hago el pentágono. Y luego, ¿qué hacemos? Unimos las lineecitas para que se vea de esta forma. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos ahí un prisma. ¿Sí? Un prisma donde por lado y lado tiene la misma figura. Puede ser un hexágono, que es el que nos da el ejercicio, un hexágono. Entonces, 1, 2, 3, muy feo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, está muy feo, espérame. Qué pena. Quiero hacerlo mejor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se supone que todos son iguales. De lo mismo, acá hacemos otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego unimos sus respectivos laditos para poder nosotros encontrar la figura o que se vea como una figura conocida como un prisma. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el volumen de estas figuras, Mariana? Eso tiene un volumen, una formulita. Y con esta formulita es que nosotros podemos encontrar la respuesta para el ejercicio que están dando allí. ¿Y cuál es el volumen de estas figuras? Sencillo, entonces volumen es igual, volumen, ¿a qué es igual el volumen de esta figura? El volumen es igual al área de la base, voy a copiarlo aquí, al área de la base, copiar aquí, área de la base, en un momento, aquí ya, a área de la base, cerramos paréntesis, área de la base, multiplicado, es multiplicado por la altura, multiplicado por la altura. Ah, ok, entonces para esta figura vamos a suponer que este hexágono, vamos a colocarle medidas, Mariana. Esta base, la base es un lado, ahí estoy colocando con rojo. Este lado mide 5. El apotema, recuerde, es la medida que va desde el centro hasta el lado de la base, dan toda la mitad. Ese coloquémosle aquí una medida, llamémoslo aquí 3. Y la altura se refiere a esta altura, Mariana. Claro, viéndolo así, suena más como largo, pero si yo la paro, por decir pararla, voy a decir pararla, pues sería algo así. Entonces ya hablamos de altura. Si la figura está parada, es esta altura, vamos a llamarla que es 10. Entonces, otra vez, aquí está el lado es 5. Vamos a colocarle nombres para que tú lo tengas muy presente. Este lado de la base, lado. El 3 viene siendo el apotema, y el 10 viene siendo la altura. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese volumen, Mariana? Pues primero tengo que hallar el área de la base. Ah, ok, o sea que dentro del ejercicio se está aplicando lo que ya vimos anteriormente. Entonces, primero el área de la base. Y en este caso, entonces, ¿el área de qué figura? El área de un hexágono. Y esa área ya vimos cuál era. Es igual a perímetro por apotema sobre 2.
Entonces, primero encontramos el área de la base, que puede ser un hexágono como puede ser un pentágono. Dijimos que el área de estos polígonos regular siempre es la misma, perímetro por apotema sobre 2. ¿Qué es perímetro? La suma de todos sus lados, que en este caso, como los lados son iguales, se convierte en una multiplicación. Entonces, perímetro, como tiene hexágono, 6 lados, de 6 lados, 6 por, ¿cuánto mide cada lado? 5. 6 por 5. Es lo mismo que decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Entonces, perímetro, 6 por 5 por el apotema, que es 3, dividido entre 2. Mire que la altura, que es 10, no la he utilizado porque eso es cuando ya haga toda la fórmula. Entonces, el área de la base. Ah, ok. Entonces, el área de la base, que es un hexágono, sería 6 por 5, 30. 30 por 3, 90. 90 dividido en 2, 45. Bueno, ojo con las tablas, ¿no? 45. Y en ese caso, pues sería centímetros cuadrados. Ya tengo el área de la base. Muy bien, Mariana. Ahora, el volumen. ¿A qué es igual el volumen? El volumen es igual a 45, que ya lo encontré, por la altura, que es 10. Entonces, en este caso, el volumen es 450 y ya hablamos de centímetros cúbicos, porque los centímetros cuadrados del área más los 10 centímetros de la altura nos daría centímetros cúbicos. Y aquí ya encontramos el volumen para esta figura. Ahora, ¿hay más figuras? Claro que sí. Ya vamos a revisar otro tipo de figuras. Este es un prisma donde tenemos en la parte de arriba, en la parte de abajo, por decir así, la tapa y la base sigue siendo la misma figura. ¿Por qué? Porque existe otra figura que se llama pirámide. Y la pirámide es diferente, ¿por qué? Porque en la base hay una figura y termina en punta. Este no termina en punta, que ya hablaremos ahorita más adelante del prisma, si alcanzamos, si no mañana, de la pirámide, perdón. Entonces, para el ejercicio, ahora, el ejercicio, ¿qué nos están dando? Entonces, voy a copiar la fórmula aquí otra vez, Mariana, para que entiendas algo de lo que dice el taller. Porque en el taller nos lo están pidiendo diferente. No nos piden el volumen, porque el volumen ya no lo dan. Entonces, vamos a interpretar. Entonces, se utiliza un tema que se vio anteriormente llamado ecuaciones. ¿Cómo así? Voy a escribir la fórmula. Aquí le estoy escribiendo a la izquierda. Entonces, el volumen de esta figura que es igual al área de la base. ¿Cuál era el área? Perímetro por apotema sobre 2 por la altura. Esa sería la fórmula. Esa es la fórmula para un prisma. El volumen. Perímetro por apotema sobre 2. Ah, ok. Y resulta que el ejercicio, vamos a mirar qué dice, vea. Un empaque para un perfume tiene forma de prisma hexagonal. ¿Ok? Determine la altura. Ah, ok, Mariana. La altura es lo que nos piden. Voy a encerrarlo aquí con naranja. Mariana, la altura es lo que nos piden. Es decir, si nosotros leemos el problema, que ya lo leímos anteriormente, el volumen ya me lo dan. El perímetro yo lo puedo hallar. Y la apotema ya me lo dan. O sea, que necesito es despejar la altura. Se convierte, ¿sí ve? Se combina un tema que ya se vio anteriormente llamado ecuaciones. ¿Cómo se despeja la H, Mariana? Entonces, recordemos un despeje de ecuaciones. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, vamos a ver si alcanzo, si no mañana seguimos, porque ya creo que me voy a quedar hablando solo. Vamos a ver. El 2 pasa a multiplicar la b, entonces queda 2b igual a p por a sobre h. Ya le quité el 2, voy a decirlo así, le quité el 2, por decir algo. Ahora necesito quitarle la p y la a. Todo esto que está haciendo